Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Con cualquier correo, ahí me figura un tal Emanuel Chambilla. Bueno, no hay problema, no hay problema. No, no pasa nada. Estoy mirando una cosa nada más. Está bien. Bueno, el correo está bien. Para ver si se van a ir uniendo los chicos y después más grabamos. ¿Mm? Ahora somos dos, somos tres. Bueno, se van sumando de a poco. Ah, bueno. Nada de control. Está la aduana, está la policía, pero ninguno controla. Ahora ustedes ven policías controlando, pero es porque nosotros llegamos. ¿Con quién podemos hablar? ¿Quién está a cargo? Social. ¿Sí? Ya, bueno. Estamos esperando que se incorporen un poquito más. Acá se hace el resguardo, ¿no? El control. Buenas noches. ¿Cómo vamos? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos todos? ¿Todo bien? Bueno, vale. Esperamos un ratito más, ¿sí? Es que es una hora complicada esta, porque todo el mundo quiere ir a comer a esta hora, no a escuchar de anatomía y fisiología. Buen día, profe. Buenas noches. Hola, buenas noches. Esa es la costumbre de los sábados decir buen día, ¿no? Buen día. Buen día. Buenas. ¿Cómo vamos? ¿Estamos estudiando ya? Qué pregunta inoportuna. Estamos repasando. ¿Tienes papás en casa? Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Va complicada? Hoy pude subir los videos. Hola, buenas noches. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Hoy pude subir los videos, tanto de la clase de repaso de la semana pasada, la que vimos de tejido, como la clase del sábado. Así que nada, tienen que armarse de paciencia conmigo, porque yo aprovecho la ayuda de un compañero que me da, entonces me puedo reunir con él, no todos los días, porque trabaja de noche, entonces tenemos que, bueno, nada, agradecido que me pueda dar una mano y quiero ir haciendo yo las cosas, ya no quiero que la mano sea por el lado de que me ayuden subiéndome las cosas. Entonces, bueno, yo tengo que ensayar y me da mucho miedo por momentos porque tengo miedo de hacer macanas en el campus y no saber manejar la situación. Entonces espero
estar con mi compañero, entonces voy haciendo el paso a paso como una guía, ¿no? Tipo como una receta. Bueno, en resumidas cuentas, hoy se subió eso y subí el material de topografía corporal también, que no estaba subido. Lo único que queda sin subir, que no quiero subirlo ahora para no, digamos, creo que ya es demasiado de muchas cosas, y lo voy a subir la semana que viene, después que pasemos este fin de semana, queda la parte de músculo nada más, para que empiecen a verla. Honestamente, yo pretendería, por ahí muy pretencioso mi parte, pero sí lo pretendería por una cuestión de tranquilidad, que ya tengan bastante visto todos los temas que hemos desarrollado hasta ahora para la semana que viene, cosa de que no se les cargue tanto la última semana de tener que repasar. Pero bueno, ya pasa por ustedes, ¿no? Así que traten de aprovechar, si pueden, estos días, traten de ir haciéndose cuadros, háganse muchos cuadros, escriban mucho, busquen papelitos y vayan ejercitándose, vayan haciendo las síntesis, los cuadros sinópticos, las clasificaciones principales, y a partir de esas clasificaciones empiezan a agregar cosas. Pero traten de ir estudiando ya, porque si no se les va a hacer muy pesado las últimas semanas para poder asimilar todo. ¿Estamos? Sí. Jorge, ¿te pudiste camuflar al final? Estás camuflado en la ambulancia. No, recién salí del trabajo. Pensé que no, Bueno. pero voy a seguir yendo para casa. Bueno, Profe, el aparato locomotor, músculos, hay apuntes ya que usted bajó. ¿ya están para ver en el campus? Sí, ya la imprimí ya. Sí, yo también. Dice aparato locomotor, músculos, dice. Y después, sí. Bueno, se ve que en la intención de publicar de topografía corporal también metí músculos. Aparte de No los era mi videos, idea. ¿no? Sí. Traten de esperar a ver músculo hasta la semana que viene. Esta bueno. semana traten de ir cerrando lo más que puedan los temas que ya vimos. ¿Sí? Cosa de que no se dispersen tanto. Bueno, vamos a esperar un minutito, 2 minutitos más y largamos. La idea es que ustedes tienen que tener el trabajo práctico hecho. ¿Esto es así? ¿Ustedes tienen el cuestionario hecho? ¿De membrana, sí? ¿De membrana? Sí. Yo lo tengo, hola, profe, buenas noches. Yo lo tengo marcado en los apuntes. Como que iba marcándolo así, 1, 2. Un desastre esos apuntes. Yo lo estoy terminando ahora. Bueno, todo el día en eso. no, la idea es que lo puedan tener para el jueves. Traten de tener el de locomotor. ¿Para este jueves? Sí. Claro, este jueves vemos locomotor, vemos hueso y articulaciones. Traten de tener las respuestas hechas como para que sea más útil, porque la idea es ver qué fue lo que ustedes interpretaron y que yo los pueda orientar hacia lo que es lo correcto. Esa es la idea de esto. La clase del jueves a la noche la va a grabar porque yo trabajo, justo tengo guardia y no voy a poder y estar. esta también, pero me tienen que hacer acordar antes que larguemos con la primera pregunta, me tienen que hacer acordar de que apriete grabar. Claro, porque no voy a poder estar justo en esa clase. Y es más, ya lo vamos a empezar a grabar por las dudas. Ahora, ¿qué clase, en qué parte va a dar? ¿No Hoy vemos membranas y piel. Ah, membrana y piel. Ah, ok. ¿Bien? Alejandro le está dando duro y parejo porque lo agarramos con hambre a las 9. Perdón. No pasa nada. A mí, yo dejé en preparación una tortilla que me está matando el olor. Digamos que la dejé macerando ahí para que cuando termine con ustedes empiezo a cocinarla. Bueno, vamos a arrancar. ¿Quieren? A ver. Yo tenía... Un momentito. ¿Ustedes ven lo que yo estoy abriendo o no?
No, ¿no? No. Bueno, la pregunta 1 del trabajo práctico 2 de membrana piel era, nosotros habíamos pasado de hacer cuando empezamos, bueno, nada, me aparecen carteles, chicos, disculpen. Habíamos hablado cómo todo se va a partir de algo no tan simple, pero tan pequeño como es el tema de una célula, que ya hemos dicho al cansancio, no todas las células de nuestro cuerpo son iguales, tienen distintas formas, están agrupadas de distinta manera, por ende cumplen un principio de división del trabajo, o sea, se agrupan entre sí para poder formar lo que vimos hasta ahora y que tanto repetimos, que es un tejido rodeado por una matriz específica para ese tipo de tejido. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a complejizarlo un poco más. Ya se supone que esa parte de tejido medianamente la tenemos un poquito más clara, entonces ya nos acordamos cómo está conformada, cómo está clasificada, qué funciones específicas cumple cada una, la palabra clave que es hacia donde me orienta qué hace cada tipo de tejido. Bueno, salimos de tejido, ya lo tenemos un poquito más claro. Bueno, vamos a complejizarnos un poco más, vamos a algo más complejo que un tejido, vamos a lo que son las membranas. Entonces, la primera pregunta del trabajo práctico está orientado hacia eso, está orientado hacia que ustedes puedan decir qué tipos de tejidos se necesitan para que yo pueda decir que estoy ante una presencia de membrana. Ya no es un solo tejido o de un solo tipo de tejido, ya se asocia más de un tejido, que van a ser dos, que son... ¿Qué tejidos son los que se asocian para formar membrana? El tejido conectivo. Bien. Recuerden y incorporen, vayan asimilando lo que estudiaron. Está perfecto, epitelial y conectivo. Pero si hay dos capas, una va a ser más superficial y otra va a ser más profunda. Y en base a lo que ustedes estudiaron, ustedes pueden saber la respuesta. ¿Qué vendría a ser? ¿Cuál será superficial? ¿Cuál de los tejidos vimos que eran Epitelial. El epitelial siempre cubría, esa era la palabra clave, eso fue lo que estudiamos. Y el conectivo conecta, está conectando esta parte del epitelial con algo más profundo, ¿sí? Y en base a eso, nosotros, después de eso, podíamos decir que teníamos membranas que eran generales, que eran membranas que vamos a encontrar en distintas partes del cuerpo, ¿sí? No en un lugar localizado, y las membranas especiales que sí, las membranas especiales ya están orientadas hacia un solo lugar. ¿Quién puede nombrar cuáles son las membranas principales? Periósteo, aponeurón, No, están confundiendo dos cosas. Están confundiendo generales con especiales. Ah, la mucosa, las serosas. Son 4, profe. Mucosas, Serosas, sinoviales, cutáneas. Y las pelóticas. La madre. Periósteo, Esto es lo que se llama violencia de la conocimiento. aponeurosis, la madre. No Pero se puede esas son quejar las de que no queremos participar, profe. Se me calma. Esas últimas que están nombrando son las especiales. ¿Por qué son especiales? Son especiales porque se localizan en ciertos sectores, nada más. Entonces, las generales sí, las generales hablamos de las mucosas, hablamos de las membranas serosas, hablamos de las membranas sinoviales y hablamos de las membranas cutáneas. ¿Está? Son las 4. Igual que tejido, el 4 parece ser que es un número específico en anatomía. Vimos 4 tejidos principales y ahora vemos 4 membranas principales, ¿sí? Como dijimos, eran serosas, mucosas, sinoviales y cutáneas. Esas son las generales. Y las especiales, porque se van a localizar y son específicas para cierta cuestión, también son 4. Tenemos periósteo, que ya hemos hablado algo de periósteo, es el que cubre los huesos.
aponeurosis, que se encarga de cubrir los músculos. Esclerótica, que es la membrana blanca que recubre los ojos, y no, la esclerótica es del ojo. La otra, sí, y las la dura madre. La dura madre, la meninge dura madre, es la meninge más externa. Tema nervioso. Ya después, el cuatrimestre que viene, cuando vuelvan con Luciana a ver Anátomo-Fisiología 2, ahí van a ver meninges, ¿sí? Como cobertura especial, ¿sí? La dura madre, como con una membrana, uno habla dura madre y se imagina, no sé, un escudo, y no es tan así. Es una membrana que fácilmente se desgarra, pero sí es la membrana más resistente que cubre nuestro sistema nervioso central. Esas son las 4 membranas especiales. Vamos a las características principales de cada una y tenemos que buscar un ejemplo donde se encuentre. Obviamente está hablando de las principales, porque las especiales las nombramos recién. A ver, ¿cuál es la característica principal de la membrana mucosa? Protege, secreta y absorbe. Cubre. Que reviste cavidades que se abocan al exterior. Claro. Incluye con las capas. La membrana principal, siempre vamos a tener membrana mucosa recubriendo, tapizando cavidades o conductos huecos que van a tener contacto en algún momento con el exterior. Todo lo que son los órganos del aparato digestivo, respiratorio y genitourinario, ¿sí? La capa más interna va a estar constituido por mucosa, ¿sí? Es esencial que estos órganos estén tapizados por mucosa. Para el digestivo, porque facilitan la progresión del contenido alimenticio. Desde la boca misma, que ya también lo van a ver con Luciana el cuatrimestre que viene, pero desde la boca misma que trituramos con los dientes, mezclamos con la lengua y lubricamos con la saliva para que pueda pasar por la garganta. Ya en la faringe o garganta y en el esófago después vamos a tener mucosa también, permitiendo que se deslice, ¿sí? Que se pueda trasladar desde el ingreso de la cavidad bucal hasta el estómago. En el estómago ya la mucosa es una mucosa de protección, porque no olviden que en el estómago, que es este tipo de lavarropas que tenemos, ¿sí? Donde lo que masticamos y lo que trituramos se va a empezar a mezclar con los movimientos del estómago, se tiene que disgregar en los productos, en productos químicos, en moléculas, para que cuando siga por el tracto digestivo pueda absorberse. Entonces, tenemos una gran secreción de cloro, ¿sí? Ácido clorhídrico produce el estómago para justamente terminar de separar esto que se masticó, esto que se trituró en la boca, y que empiecen a aparecer y a aflorar las moléculas biológicas. Cuando pasa al intestino delgado, la mucosa también actúa en progresión, actúa favoreciendo la progresión del contenido alimenticio, pasando a presión por el intestino delgado para que sean absorbidas estas moléculas. Y por último, el intestino grueso ya es un mecanismo de absorción de agua y expulsión de las heces. Entonces, esencial en el digestivo, esencial en el genitourinario también, porque en el urinario tenemos que proteger todo lo que son los órganos excretores, como es la uretra, ¿sí? Tenemos que protegerlo de la acidez de la orina, que no se queme, ¿sí? La orina es ácida, tiene un pH ácido y puede lastimar la mucosa. Entonces, la mucosa de la uretra facilita justamente que eso no suceda. Lo mismo que la de los uréteres, lo mismo que la de la vejiga. Y en el genital necesitamos mucosidad
Porque el coito debe ser favorecido por esto. ¿Sí? El acto de reproducción, al menos para lo que la biología es, ¿sí? Necesita de la lubricación de los genitales para que se pueda producir el coito. Entonces, necesitamos que los órganos que intervienen, ya sea el pene como la vagina, produzcan moco para poder favorecer el coito. Y en el respiratorio, la función es básicamente de protección. El moco que se produce actuará como trampera. Por un lado, humedece el aire, le da la humedad que se necesita al aire que respiramos, pero por el otro lado, hace que se peguen todas las sustancias que tenemos que evitar que lleguen a lo más delicado y a lo más profundo de nuestro aparato respiratorio, que son los alvéolos. Es el órgano más sensible y es un órgano esencial, porque después lo necesitamos para que se produzca la hematosis, que ya lo vamos a estudiar cuando volvamos del parcial. ¿Estamos? Entonces, la membrana mucosa siempre va a tapizar cavidades o conductos de los aparatos o sistemas que tienen contacto con el exterior. Por eso son los 3 aparatos que nombramos. Bien, la característica principal es tapizar órganos con comunicación al exterior, producir moco, secretar agua, secretar humedad y absorción, porque también actúa la mucosa en el proceso de absorción. Bien, la serosa es la capa opuesta de la mucosa. Cubre, pero sin salida al exterior. Claro, pero sobre todo la parte del órgano que no tiene salida al exterior. El tórax. Porque, por ejemplo, La que está en contacto con la parte torácica, ¿no? Claro, con la parte abdominal o con la cavidad torácica. Ah, torácica. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo pienso, nosotros tenemos serosa a nivel del pulmón, lo estuvimos viendo. ¿Pero cómo? ¿El pulmón no es un órgano que tiene comunicación con el exterior? Sí, la parte de los alvéolos, los bronquios, la faringe, la laringe, la nariz, la parte interna, pero la parte externa, pero la parte interna, la que se comunica con la cavidad donde está, eso es de serosa. La capa externa de ese mismo órgano es serosa, la capa interna es mucosa. ¿Se entiende? La vejiga, la capa interna es mucosa, la capa interna, la que se va a comunicar con el exterior, es mucosa. La capa que se comunica con la cavidad pélvica, que está en contacto con la cavidad pélvica, con la cavidad abdominal, serosa. ¿Está? Entonces ahí tenemos como el mismo órgano, su capa interna es de mucosa, su capa externa de serosa. Pero están ubicados en distintos lados, en distintas partes de la víscera. Y si es una víscera, la capa media muscular, ¿de qué músculo va a ser? Serosa. No, la capa muscular. ¿Qué tipo de músculo será si es una víscera? ¿Pericardio? No. Perdí. El pericardio, Leticia. ¿De qué órgano, de qué víscera es el músculo? Lo cardíaco. Del corazón. No claro, es músculo. Es la capa externa del pericardio. ¿Sí? El miocardio es la capa muscular del corazón. El miocardio. ¿Sí? Las vísceras, ¿qué tipo de músculo tienen en su capa media? ¿Músculo esquelético tienen? ¿Tienen músculo esquelético las vísceras? No. ¿Músculo cardíaco? ¿Dónde está? ¿Qué músculo nos queda? Hay 3 músculos: esquelético, cardíaco Visceral. y visceral. ¿Qué músculos tendrán las vísceras? Sí, cardíaco no, visceral. El visceral, chicos, no estoy diciendo claro, nombre. cardíaco no, visceral. El visceral. Tienen que estudiar tejidos.
En los tejidos se dio que las vísceras huescas forman la capa media de todas las vísceras huescas y que producen movimientos peristálticos, que son movimientos progresivos, ondulantes progresivos. Y es lo que necesitamos tanto en el urinario como en el digestivo, que progresen. La orina se forma en los riñones, pasa en los uréteres. Si no tiene movimientos peristálticos para que avance hacia la vejiga, ¿cómo orinamos? Si de la vejiga que continúa con la uretra y la vejiga no tienen movimientos peristálticos ondulantes progresivos, ¿cómo la orina sale fuera de nuestro cuerpo? Si nuestros intestinos no tienen movimientos peristálticos, ¿cómo hacemos que la materia fecal salga fuera de nuestro cuerpo? Tienen que empezar a relacionar con lo que pasa lo que están estudiando y tienen que empezar a relacionar los temas. ¿Estamos? Bien. A ver. La membrana sedosa, la membrana mucosa, las sinoviales, ya dijimos, vimos la clase pasada, ¿sí? En articulaciones, que teníamos la membrana sinovial que producía un líquido que se llamaba líquido Sinovial. Que sirve para lubricar las articulaciones y poder moverse. Y por último, la cutánea, cuyas características principales son su extensión, que es la capa de protección, que tiene distintas grosores. Es el órgano más extenso. Exacto, todo eso. Diferentes grosores y no me acuerdo más. Exactamente. Bueno, lo acabamos de decir. Enumere. A diferente color, coloración puede ser. Coloración, grosor, distribución de glándulas sudoríparas. Recuerden que, bueno, después lo vamos a ver igual. ¿Sí? Hay ciertas glándulas que se localizan a nivel de toda la piel y hay ciertas glándulas que tienen ubicación específica. Eso lo vamos a ver en un rato. Bien. Epidermis. ¿Cómo se llaman las tres capas de la piel? Epidermis. Dermis. Hipodermis. Si yo agarro la epidermis, les digo a ustedes, nómbrenme las capas principales de la epidermis. Profunda, gruesa. No. ¿La epidermis cuál es? ¿La capa más externa o la capa más profunda? La externa. Externa, la capa más externa. Es esta. Esta de acá. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las capas principales que la forman? Que yo le dije, son 7 las capas que forman esa cosa tan minúscula, tan microscópica, pero epitelio escamoso y epitelio estratificado. Esas son las 3 capas principales que vamos a tener en la epidermis. Estrato córneo es lo que vemos. Es una capa absolutamente seca. Es lo que vemos cuando sacudimos la sábana, ¿sí? Y está entrando el sol y vemos esas partículas. Bueno, gran parte de esas partículas son el estrato córneo, que es lo más externo, que se sale continuamente. Cuando yo estoy haciendo esto, cuando ustedes están haciendo esto, cuando ustedes hacen movimiento, con el propio roce del aire se están descamando y son minúsculas, no las vemos. ¿Sí? Es importante porque es la primera capa, es la última capa que se desprende. Córneo, ¿qué le sugiere la palabra córneo? ¿Por qué? ¿Con qué palabra lo podemos relacionar a córneo? Cuernos. ¿Cómo son los cuernos? Duros. Aparte de doler, jodidos, molestos y todo lo demás que podemos agregar. ¿Cómo son los cuernos, chicos? En forma... Listo. ¿Sí? Es algo que, escúchenme, es lo que se usa en el campo, lo usamos para hacer los mangos de los cuchillos. ¿Tá? Porque es una cosa seca, rígida. Lo mismo pasa con esto, ¿sí? Le da resistencia, le da esa capa última
de sequedad y de dureza a la piel para que no se pierda lo que tenemos por dentro. ¿Está? Tengan en cuenta que la piel contiene todo lo que tenemos adentro. Todo. La sangre, los líquidos, las hormonas, las enzimas, los minerales, nuestros huesos, nuestros músculos, nuestros órganos, todo está protegido por la piel. Entonces necesitamos algo que le ponga resistencia. Y con respecto a eso, ahí intervienen las otras dos también. La capa de queratinocitos y la capa basal. La capa basal, ¿por qué? Porque es la germinadora de los queratinocitos. Y la capa de queratinocitos, las chicas principalmente, todas saben lo que es. ¿Qué es la queratina? ¿Para qué usan queratina? Para el pelo, para la piel. No, para el pelo. Sí, para el pelo, pero ¿qué le da al pelo la queratina? Brillo, firmeza, fuerza. Fuerza, firmeza. Se quiebra. Resistencia, le da resistencia, permite que no se resquebraje, pero aparte le da una resistencia elástica. Porque si fuese algo como el yeso, imagínense que agarráramos un pelo y lo envolviéramos en yeso. Lo quisiéramos mover o lo quisiéramos pegar y se quebraría. La queratina le da resistencia, permite que no se rompa el pelo, pero a su vez le da elasticidad. Lo mismo hace con la piel. Con la piel hace esto, por eso podemos hacer esto. Por eso desgraciadamente nos sacudían de las orejas las madres, ¿sí? Y no nos arrancaban la oreja. Te voy a arrancar las orejas. Bueno, no actúa igual que el colágeno, bro. Exacto, también. El colágeno también. ¿Está? Bien. Sí. ¿A quién no le han arrancado las orejas? Bien. Eso es la epidermis. En la dermis, ¿qué tenemos? ¿Por qué es importante la dermis? Porque es la capa más corta del órgano. Es la capa. Los órganos que van a polarización. Aporta las sustancias. Es la capa funcional de la piel. Eso, hidratación, lubricación. Escríbanlo en fosforescente, recuádrenlo, pónganle en signo de exclamación. Es la capa funcional, es la capa fisiológica de la piel. Es donde están todos sus órganos. Es la que permite que la piel haga lo que hace. ¿Y cuáles son los órganos de la piel? Los órganos. La temperatura, ¿puede ser? No, los órganos. No las funciones. Los órganos. ¿Cuáles son los órganos? Puede ser fibroblastos, células colágenas. No. ¿Sí? Terminaciones nerviosas, sí, tampoco. Sí, terminaciones nerviosas, sí. Vasculares, folículos pilosos, capilares sanguíneos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas. ¿Sí? Esto que estamos diciendo. Todo lo que es por debajo, más el tejido conectivo se observa más en la hipodermis. ¿Sí? Lo que acá estamos orientados en la dermis es que vamos a tener terminaciones nerviosas. La piel es el receptor del sentido del tacto. Necesitamos terminaciones nerviosas de sensibilidad, saber qué es lo que nos está pasando en toda la periferia de nuestro cuerpo. Es un gran radar, es un gran panel de sensaciones. ¿Sí? Entonces, todo lo que son los órganos sensitivos, las terminaciones nerviosas, las glándulas sebáceas y sudoríparas para la regulación de la temperatura, que es la otra función, y toda la capa vascular final, los capilares sanguíneos finales que hasta ahí llegan agua para todo lo que es la hidratación. ¿Sí? Un segundito. Bien. Y la hipodermis, ahí sí tenemos un gran componente de tejido conectivo. ¿Qué tejido conectivo gran cantidad tenemos ahí en la dermis, en la hipodermis?
Sí, vuelvo a repetir, de los tejidos conectivos que estudiamos. ¿Sí? ¿Adiposo? ¿Cuál es Fuerte el que está en almacenamiento de abundancia? energía y nutrientes. No escuché. Tiene fuerte almacenamiento de energía y nutrientes. Sí, ¿qué tejido capa más conectivo me profunda. importa eso? Graso, tejido Adiposo. conectivo El graso. tejido, sí, Diana. El tejido Adiposo. adiposo, ¿sí? El tejido adiposo se ubica ahí. ¿No es un tejido conectivo el tejido adiposo? Sí. Bien. ¿No dice la definición de hipodermis que su principal componente es tejido Una conectivo? capa compuesta por tejido conectivo, lazo y graso. Y graso. Y bueno, lo está diciendo, con otras palabras le está diciendo que es tejido adiposo. Que según la ubicación, Tejido según conectivo, lo- lazo y graso. exacto, es grasa. Recuerden, De acuerdo a la zona del cuerpo donde se encuentre. recuerden que el tejido adiposo, el más superficial, es el más nuevo, es el tejido adiposo blanco. El más profundo es el más jodido, es el pardo. Pardo porque es más oscuro, porque tiene mayor cantidad de gotas de aceite en su célula. El blanco tiene una sola gota de aceite, el pardo tiene varias gotas de aceite, es un aceite más antiguo. ¿Eh? Y está atravesado, por ser más profundo, tiene mayor cantidad de capilares que el blanco. Entonces, todo eso contribuye a que sea más oscuro. Vayan relacionando lo que están estudiando. Básicamente, muy sintéticamente, esas son las 3 capas de la piel y los componentes que tiene cada uno más importante. Básicamente. ¿Se entendió, no? Bien. Claro, por arriba. Bueno, las funciones generales de la piel, ¿cuáles eran? Protección inmunológica, regulación de la temperatura, actividad de órganos sensoriales. Esas 3 son las 3 funciones principales. Inmunológica, regulación de la temperatura y órgano sensorial. Inmunológica, ¿sí? Porque es nuestra armadura, es lo más vulnerable que tenemos de nuestro cuerpo ante el medio que nos rodea, ¿sí? Es la muralla donde chocan permanentemente todos los gérmenes que nos puedan estar rodeando. Recuerden que el sudor, producido por las glándulas sudoríparas, tienen un pH ácido. Entonces, principalmente, ¿a qué se debe este pH ácido? Significan los benévolos, los buenitos que nos rodean, mueren ante esta situación, mueren ante estar en un medio ácido. Es como que si yo tirara una flor, en vez de ponerla en agua, la pongo en lavandina. Más o menos lo mismo. ¿Sí? Entonces, eso hace nuestro sudor. Por eso, dicen, nadie se agarre de esto ni lo use como excusa, que el bañarse no es tan bueno. Si me llega a escuchar Canestro, me mata con esto. Me mata, me degüella, sí, de un solo tajo con la uña directamente. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo nuestra capa de protección básica, pero volviendo atrás y para poner la imagen de Canestro en alto, somos seres humanos que culturalmente hemos ido acostumbrando nuestra piel y nuestro sistema inmune a la higiene. ¿Sí? Pero, recomendación y por experiencia personal, más allá de que ojalá no les toque, porque es una situación bastante embromada, si alguna vez les toca tener que recepcionar un indigente estoy hablando, indigente de calle, cuidado
con el alma mater esa de cepillarlo y dejarlo hecho una perla. Tal cual. Porque el inteligente está acostumbrado y tiene una capa protectora de suciedad, grasa, que cuando se la quitamos podemos producir un shock. ¿Le pasó, profe? Sí, siendo todavía, yo empecé a trabajar un año antes de recibirme de enfermero. Era ayudante de enfermería en el hospital, no era auxiliar, era ayudante de enfermería. Un hospital de provincia, bueno, y llegó un indigente, yo trabajaba en una sala de cirugía y había que bañarlo porque tenía que ir por una apendicitis al quirófano. Era imposible creer que íbamos a poder mandar al quirófano a esa persona en esas condiciones. Aparte, estamos hablando allá en la prehistoria, los sistemas de supervisión eran mucho más estrictos, ni siquiera se podía plantear una situación de decirle, ni se nos pasó por la cabeza, la verdad que ni se nos pasó por la cabeza. Lo metimos en el baño y lo empezamos a bañar. Hizo un paro adentro de la ducha. Yo jamás en mi vida me asusté tanto, aparte de que era muy joven, tenía pelo y todo, así que imagínense, era delgado y todo, ¿sí? Bueno, nada, hizo un shock. Y cuando vino el médico, porque bueno, hubo que llamarlo rápido, qué sé yo, hacerle toda la asistencia, nos explicó eso, que le habíamos quitado la protección inmunológica de un saque. En realidad se los va higienizando de a poco y se los va dejando que se acostumbren a su nueva situación. No daba la situación porque tenía que entrar en quirófano. Bueno, nada, ni tiempo de discutirlo tuvimos, obviamente, pero sí, a mí me pasó. Así que bueno, miren si será protectora, si tendrá función inmunológica la piel. Bueno, la regulación de la temperatura, recuerden que hasta la dermis llegan los últimos capilares sanguíneos, que en época de verano tenemos vasodilatación, o sea, nuestros capilares se dilatan para poder refrigerar nuestros órganos para que haya mayor cantidad de sangre circulando. Y en invierno todo lo contrario, preservan el calor de nuestro cuerpo para mantener nuestros órganos lo más calentitos posible. Entonces hay vasoconstricción, evita que la sangre llegue a las partes más externas. Esto es como yo les decía, comparar los capilares sanguíneos con la hornalla de la cocina. Cuando nosotros queremos que algo hierva más rápido, levantamos la perilla y la ponemos en máximo. Cuando queremos darnos tiempo, porque tenemos que esperar que el profesor termine de dar el repaso y que no joda, ¿sí? Lo bajamos a mínimo. Entonces, vasodilatación, perilla en máximo. En vez de tener una olla, nosotros tenemos glándulas sudoríparas y sebáceas, con agua y con grasa, con sebo. ¿Sí? Empieza a hervir, empieza el vapor a salir para afuera. En cambio, si tenemos que bajar y tenemos que esperar, bajamos la perilla mínimo, entonces el vapor sale menos. Bueno, exactamente igual se comporta en la dermis, como perdemos calor. Hola. ¿Vos quién sos? Ah, ¿vos quién sos? Pobre. ¿Cómo te llamas? Dulce. Ay, hola. ¿Mamá te está torturando ya desde ahora con anatomía? No, Sí. decirle. No al lugar, decirle. Bueno, estamos. Y por último, la función de sensor. Ya hablamos de los distintos corpúsculos, de los distintos sensores táctiles. Perdón, Sí. profe, ¿cuál era la función de la hipodermis? Que no entendí. No, de la hipodermis es acolchonar los tejidos que vienen por abajo, ¿sí? Y dar una reserva calórica por el tejido adiposo laxo que tiene. Ahora, las funciones generales de la piel son 3. Las generales de la piel, ¿eh? O sea, que dijimos, táctil, o sea, inmunológico. Hipodermis. Toda la piel, las 3 capas. Las 3 capas actúan, ¿sí? Como inmunológico, regulación de la temperatura y
órgano táctil, de los receptores nerviosos que tenemos. ¿Se acuerdan que nombramos Merkel, Meissner, Krauss, Ruffini, Pacini? Son todos receptores de distintos tipos de estímulos. ¿Sí? La hipodermis en sí es darle el acolchonamiento a los órganos y a las estructuras que vienen por debajo, que son los músculos, y ser la capa de reserva calórica que tiene el cuerpo, demasiado en algunos casos, como en el mío. ¿Sí? Ahora, las funciones específicas de la piel son esas tres: inmunológica, regulación de la temperatura y órgano táctil. Ok. ¿Estamos? Sí. Bueno. Bueno, ya estuvimos diciendo las funciones que cumplen los elementos de la piel como colágeno, melanina y queratina. El colágeno y la queratina ya lo estuvimos hablando, y la melanina, ¿para qué sirve? Años y años. Proteger de los rayos solares. Claro. En realidad protege de los rayos ultravioletas, ¿sí? Los rayos solares están conformados por distinta gama de radiaciones, y los rayos ultravioletas son los que actúan la melanina. ¿Qué hace la melanina? Protege el pelo y como barrera de los rayos. La melanina. La melanina actúa como protector contra los rayos. ¿Es lo que le da el pigmento? Da el color, claro. ¿Cómo protege? Protege como nosotros nos protegemos los ojos cuando nos ponemos unos anteojos oscuros. Hace exactamente eso. Hace la función de anteojos oscuros contra el sol. ¿De qué nos protegen los anteojos oscuros? Nos protegen la vista de los rayos del sol, ¿sí? De la luminosidad. Bueno, la capa de melanina lo que hace es se oscurece la radiación ultravioleta para protegerlas de abajo, que los rayos ultravioleta no repercuta tanto. Claro. Y por eso nos ponemos tostaditos y todo eso, que es lo que buscamos todo el verano. Bien, ¿cuántos tipos de glándulas sudoríparas conocemos? ¿Cuántos tipos de glándulas que producen sudor? Lo dijimos hace un ratito. ¿Cuántos tipos de sudor tenemos? Las escrinas, apócrinas, ¿puede ser? Apócrinas y écrinas. Claro, ¿sí? Las glándulas escrinas, claro, sí. Tenemos dos tipos de glándulas, por ende tenemos dos tipos distintos de sudor. Las écrinas son las más comunes, son glándulas más pequeñas, están en casi todo distribuidas, y es la glándula que produce ese sudor transparente, generalmente inoloro, más líquido. Es el sudor del bigote, cuando nos ponemos nerviosos, que nos transpira el bigote. El barbijo, ¿no? Claro. No, el barbijo en general el sudor de la frente, quizás. Es por el vapor de la respiración que se produce. Claro. Está bien. ¿Sí? El sudor de la frente, profe. El sudor de la frente, ¿sí? Bien. Ahora, la sudoración de las ingles, de la ingle y de las axilas, quise decir al revés, axila y dije las, ¿sí? De las axilas y de la ingle, ahí tenemos mayor cantidad de apócrinas. ¿Sí? Vuelvo a repetir, somos una especie culturizada, amantes del Paco Rabanne, ¿sí? O de la Fulton, de la que quieran ustedes nombrar, las 7 brujas, ahí se van a acordar las chicas de las 7 brujas allá. Me acuerdo de ir a un cumpleaños de chico a regalar un perfume de 7 brujas, ¿sí? Bueno, toda la perfumería es una incorporación cultural. De hecho, el perfume se inventa para cubrir los olores de los cuerpos, que no se bañaban. ¿No? Entonces, pero bueno, las glándulas apócrinas se ubican en las axilas
y se ubican en la ingle. Son cavidades externas, pero dentro de todo cerradas. Con acción de los gérmenes de la piel, ¿sí?, entran en descomposición y producen el olor que producen. Estaban más relacionadas con la época de reproducción. Ustedes lo ven en el resto de los mamíferos. El resto de los mamíferos, el olor que los atrae. el olor que se atraen entre ellos para poder reproducirse. Entonces, son glándulas que todavía persisten en nosotros, dan un sudor más espeso, es más oloroso y se ubican en ciertas regiones más específicas. ¿Está? ¿Para qué tenemos glándulas sebáceas en la piel? ¿Por qué tenemos glándulas que producen grasitud? Para lubricar. Para lubricar, para dar elasticidad a la piel, a la epidermis, para que la epidermis no se seque tanto. Y cuando se seca, ¿qué hacemos? Le ponemos crema. Reemplazamos la función de las glándulas sebáceas con una crema para que no se resquebraje, para que no se lastime, incluso de forma terapéutica. Hay patologías, ¿sí?, como el lupus, por ejemplo, donde la persona tiene sequedad extrema de piel. Requiere de la aplicación. La diabetes también. ¿Cómo? En la diabetes también, cuando una persona es diabética. La diabetes hay que cuidar, pero más que nada porque, bueno, la piel se rompe y es un factor para que se produzca las infecciones. ¿Está? Claro. Bueno, a ver, sigamos. Los sensores hablamos. ¿Cuáles son los elementos accesorios de la piel? ¿A qué nos referimos con elemento accesorio? Pelos, vellos y uñas. Esos son los elementos accesorios de la piel. Tienen su función específica de protección y de traslación. ¿Sí? Vuelvo a repetir, somos una especie animal. Entonces, las extremidades de los dedos protegidas por uña tienen que ver con el escarbar, con el trasladarse, con el afirmarse. Son todas funciones propias de la piel. Y todo lo que es vello y cabello, más allá de que algunos no lo tengamos más, tiene que ver con una protección, claro, tienen que ver, están estratégicamente ubicados, ¿sí?, los lugares de mayor, lugares donde mayor vellosidad tenemos para proteger, de protección, ¿sí? Que después la naturaleza sea cruenta y cruel, no importa, pero... Bueno, y la última, y ya los dejo ir a comer, ¿cómo diferenciamos lesiones primarias de lesiones secundarias? Las primarias están por encima de la piel. Las primarias están por encima de la piel. Las secundarias son las que se hacen a través de la primaria. ¿No? ¿Al revés? Tampoco. Primarias sobre piel sana. Hola. La diferencia es que las lesiones primarias se asientan sobre piel sana. En el área superficial. Mientras la lesión esté y la piel no se rompa, es primaria. Es primaria, claro. Cuando la lesión se rompe, pasó a ser secundaria. La primaria puede ser manchas, ¿ves? Entonces, mancha, mácula, pápula, ampolla, pústula, toda esa vegetación, todas esas son primarias. Tenemos a la piel que está sana, tiene una lesión, pero no está rota, no se rompió. En cuanto la piel se rompe, chau, tenemos lesión secundaria. Claro, esa segunda. Cara. Como las escaras úlceras por presión. En las úlceras por presión generalmente las llamamos combinadas. ¿Por qué? Porque podemos tener combinación de las dos. Podemos tener parte de la úlcera por presión con una lesión primaria y parte con una secundaria. ¿Cuál? La mácula. Todo el reborde externo enrojecido de una lesión por presión es una lesión primaria. En cuanto el tejido se empieza a comer o se empieza a necrosar, pasa a ser una lesión secundaria. ¿Y la costra?
Ni la costra, no, la costra es una cáscara. Es secundaria. Es secundaria. Claro, es secundaria, listo. Señoras y señores, tienen que empezar a estudiar. Perfecto. Urgente. Urgente. Les cuento, con el sistema nuevo que está en el campus, yo me voy desasnando igual que ustedes. Cada respuesta les toma el porcentaje de correcto que tienen. Yo antes de una pregunta le iba sumando pedacitos de respuestas correctas y por ahí llegábamos al aprobado. Acá la nota se las pone el sistema. Tiene que estar perfecta, claro. Tiene que ser exacta. Yo cargo la respuesta. La respuesta tiene que ser puntual, exacta, como dice. Cargo la pregunta con las opciones de respuesta. ¿Está? Multiple choice. De acuerdo a lo que ustedes marquen, el sistema le va juntando el puntaje. Claro. Cuando termina de sumar el puntaje, es la nota que tienen. Yo no intervengo en la corrección, yo intervengo en la elaboración de la pregunta, del instrumento, cargo las preguntas, cargo las respuestas y a ustedes les tocan las preguntas que les toque. Claro. Que les toque en distinto orden, bueno. ¿Sí? Jorge, ¿qué te pasa? Levantaste la mano, tocaste algo y levantaste la mano. ¿Sí? Bueno. Chicos, empiecen a estudiar. Es todo choice. Es todo choice. Muchas opciones de choice, pero es todo choice. Podés llegar a tener una pregunta a desarrollar, pero el desarrollo, por ejemplo, el desarrollo tiene, en mi materia, el desarrollo es muy puntual. Claro. Yo les puedo llegar a decir, en nombre, los 4 tejidos epiteliales principales. No tenés otra que poner, epitelial, conectivo, muscular, nervioso. Bien. Si no, la pregunta. Si no aparecen esas 4 palabras, la respuesta te la toma como correcta. O sea, ponele que vos pongas epitelial, digamos bien, conectivo, serosa y nervioso. Te toma el 75% de la respuesta, porque hay un 25% que está equivocado. Yo antes, ¿qué hacía? Si, por ejemplo, de las 4 opciones ustedes estaban bien contestados, era un puntaje más. Era 50 más, no eran 0,50 menos, por ejemplo. Yo iba poniendo. Acá el sistema te lo toma. Poner la misma pregunta y vos tenés que desarrollar la misma. Y me decís, mucosa, conectivo, sinovial y cutánea, 0,25. No. ¿Está? Por eso les está diciendo que no hay reclamos. Claro. Se tienen que sentar a estudiar, que me hagan caso, que hagan cuadros. Hagan cuadro, agarren hoja y escriban. Tienen que empezar a estudiar. ¿Qué? Bueno. Me queja porque corrige el sistema, digamos. El sistema le va a corregir. Yo cargo la respuesta y después el campus se encarga de corregir. Chicos, a estudiar. Estamos, los que puedan, nos vemos el jueves. Esta clase, así como la del jueves pasado, la clase de tejido, la incorporé al final del tema tejidos del campus. Esta, como es la clase de repaso en membrana, va a aparecer al final del tema membrana del campus. La filmación, la grabación de la clase pasada, que tuvo 2 temas, articulación y topografía corporal, está al final de articulación. No puedo, es una sola filmación, ¿está? Así que no va a aparecer en topografía corporal, aparece en articulación. Gracias, profe. Bueno, buen provecho. Buenas noches. Gracias, para usted también, descanse.
Igual. Gracias, profe. Descansen un rato y después siéntense a estudiar. Gracias, buenas noches. Chao. Chao, chao.